Bueno, buenos días. Estamos aquí ahora. Eh, Hoy, semana previa a Semana Santa, estamos felices de compartir aquí hoy este encuentro para juntas, Rocío y yo, hablar sobre el camino del resucitado. Es un tema con el que venimos moviéndonos hace un tiempo con mucho gusto, compartiendo este tema. Rocío me ha inspirado mucho también en este tema y me encanta cuando la escucho, porque es el tema de poder encontrar desde el propósito humano cómo realmente el vivir y el morir es un continuo que nos lleva a la experiencia de integrar, descubrir el movimiento que tiene que ver con lo que nos plantearon los símbolos eh, a través de la vida de Jesús, ¿no? Los símbolos como la muerte y la resurrección tienen una fuerza increíble para poder saber cómo llevar la vida en este sentido, en lo práctico, cotidiano y sencillo, más allá de conceptos que teníamos asociados por mucho tiempo a las religiones o a creencias, y ahora es verlo desde otro lugar para poder llevarlo como metáfora y forma de descubrirnos, de conocernos y de ir llevando el pulso de la vida eh, y de la muerte instante a instante. Entonces, bienvenidos, qué rico podernos encontrar. Rocío, bienvenida, siempre es un gusto compartir estos espacios y bueno, hoy estamos aquí, semana antes de Semana Santa, para comenzar nuestras reflexiones en la dirección de a dónde nos lleva todo esto y bueno, aquí estamos. Gracias, Tere. Muchas gracias por la posibilidad, por el encuentro. Siempre es una alegría poder compartirnos y creo que en estos temas, pues como que hay una gran invitación hoy en día a mirarlo en profundidad, ¿no? A darnos cuenta de que constantemente estamos muriendo a lo que no es para vivir en lo que es. Y en estos momentos que nos acercamos a Semana Santa, y el poder como mirar y resignificar todos estos días, ¿no? Traerlos a la actualidad, a lo vivo que hoy en día en el presente se expresa, pues creo que es una alegría y una celebración poder hacerlo juntos, ¿no? Así que gracias también por esta posibilidad, Tere. Bueno, no, de pronto quisiera compartir un poquito, Rocío, cómo ha sido el tránsito de llegar a conclusiones respecto al tema de lo que es la muerte. En el último tiempo hemos venido estudiando contigo un libro precioso que se llama El libro de las 5 invitaciones, de Frank Topesky. Siempre Ostases. digo el nombre mal. ¿Cómo Sí, es? su apellido es un poco raro, Siempre Ostases. digo el apellido, siempre me como un pedacito. A ver, y miro hacia allá donde lo tengo. Se llama Ostaseski. exacto. Ostaseski. Yo digo Ostaseski, siempre digo Ostapesky, siempre lo confundo. Un libro maravilloso de un hombre que dedicó su vida a acompañar a personas en los momentos de muerte, en las últimas fases, los últimos momentos. Y realmente, en la medida que nos hemos adentrado, llevamos que varios meses, ¿no? Como 6 meses estudiando el libro, desde octubre, comenzamos en octubre, Empezamos en octubre, y nos sí. reunimos cada 15 días a estudiarlo en un programa que es maravilloso, La Palabra que Trae Vida, y que lidera Rocío. Y entonces en estos encuentros hemos ido pudiendo ver cómo todo el tránsito de la muerte finalmente nos despierta a la vida. Y para mí ha sido realmente, ha caído muy bien el hecho de mirar la resurrección como parte de lo cotidiano. Cuando me veo en situaciones de tensión o de dificultad,
me es muy fácil solo pensar en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta renuncia, esta entrega del momento, esta entrega del dolor, esta entrega de la presión, esta entrega de la tensión en lo cotidiano, esa rendición que nos llevó ese momento de cuando Jesús se entrega para morir, siempre trae la esperanza de un siguiente momento, que es este tema de la resurrección. Entonces sería pues mirar desde desde las invitaciones que nos ha llevado Ostapesky y también otro autor que estudiamos mucho contigo, que fue El Cristo Interior de Javier Meloni, nos han ido llevando de la mano para ir pudiendo tener este mapa cada día de la ruta un poco más claro entre el tema de la vida y la muerte. Entonces, creo que sería bueno comenzar por allí porque la idea es seguir con estos conversatorios ahondando sobre estos temas y qué mejor que comenzar previo a Semana Santa. Sí. Bueno, en la palabra que trae vida, ahora mismo que estamos recorriendo ese libro de Franz Tasesky, ¿no? El de las 5 invitaciones, que realmente son 5 invitaciones para ir atravesando y darnos cuenta de que, de hecho, él lo hace magistralmente. Apunta siempre al acompañamiento en la muerte y cómo pueden ser estos últimos momentos de nuestra vida o esa etapa de nuestra vida, por no decir que es la última, porque o sea, es como, bueno, no es la última, es una etapa de la vida, es una etapa de la vida, ¿no? Pues él es un maestro apuntando hacia ese lugar, pero siempre entremezcla todos los capítulos con episodios cotidianos de su vida y de otras personas en las que vemos que constantemente estamos muriendo a nuestras ideas, muriendo a nuestras creencias limitantes para abrirnos a una posibilidad distinta. La vida es pura posibilidad, ¿no? Es estar presente siempre a todas las posibilidades, la posibilidad de la vida. Y la posibilidad de la vida no es posible si no morimos a lo que no es, ¿no? Y él lo hace constantemente, está todo el rato como poniendo de espejo esos momentos de la vida en la que estamos entregándolo todo, como también es la identificación con el cuerpo, pero constantemente lo está poniendo en contacto con esos episodios cotidianos en los que morimos a antiguas imágenes de nosotros para actualizarlas, para reavivarlas, para abrirle la puerta a la vida que constantemente están haciendo, ¿no? Constantemente están haciendo. Y es verdad que en el primer libro que atravesamos en la palabra que trae vida, que fue el Cristo Interior, nos hablaba de lo mismo, pero con un lenguaje distinto, ¿no? Precisamente por quién es Javier Meloni, quién es su trayectoria y hablando además de la vida de Jesús. La vida de Jesús como hombre para abrirse a aquello que lo incluye como hombre, pero que lo trasciende, ¿no? Es el hombre con mayúscula, que es esa planificación de lo humano que se encuentran con lo divino. Mira, ahora mismo estaba mirando mi camiseta y decía, exactamente es esto, ¿no? Tiene 2 corazones, pero estos 2 corazones se unen, me la he puesto por casualidad, pero estos 2 corazones tienen aquí, ¿no? Una parte en la que se unen, ¿no? Entonces, cómo lo divino y lo humano, cómo lo humano y lo divino, o lo humano y lo concreto y lo absoluto, lo invisible y lo visible, lo infinito y lo finito, están constantemente en un eterno diálogo, justo aquí, donde se encuentran esos 2 corazones, que parece que son 2 corazones, pero que en ese instante en el que nos abrimos a lo presente, a morir a lo que no es, para vivir a lo que es eternamente, pues se vuelve un corazón latiendo al unísono, ¿no? Que es el latido del universo, el latido de lo infinito, ¿no? Que incluye todo lo finito. Y eso finito, ya sabemos que es finito porque en un momento determinado muere la forma en sí, muere la parte de concreción para abrirse a algo mayor, ¿no? Que no necesita de ninguna forma, pero que está presente en todas. Entonces esto es lo que nos trae este libro. Es como, vale, vamos a lo profundo, pero que ya no es, o sea, que no está allá, está aquí.
¿no? El otro día veíamos en el capítulo maravilloso, capítulo que transitamos juntas el miércoles pasado, este miércoles, ¿no? Que es como realmente es la suprema sencillez de ser lo que somos, ¿no? Esa suprema sencillez incluye también qué difícil es la experiencia humana porque no sabemos ser, no sabemos, no, estamos como constantemente abriéndonos a ese quién soy, a ese quién soy, ¿no? A ese quién soy. Y entonces él habla de que es mucho más terrenal, mucho más real y mucho más aquí, está mucho más vivo que lo que decimos que está allí, en lo profundo, en lo invisible. Es mucho más aquí, es mucho más ahora, ¿no? Entonces, como lo humano y lo divino, como lo invisible y lo visible están constantemente en un eterno diálogo. Y cómo eso que es visible tiende hacia lo invisible, ¿no? Como todas las cosas, todo este universo tiende hacia lo que realmente es. Y para eso hay una gran invitación a morir, para vivir siempre en lo que es, para vivir eternamente en lo que es, para renacer constantemente a lo que es, a aquello que nunca terminamos de alcanzar. Sí, es dejar caer el pasado también, es dejar caer las formas. Em, bueno, para los que no me conocen, yo trabajo en constelaciones familiares y una de las cosas que a mí me impacta mucho cuando estamos frente a una constelación donde hay un duelo que no se ha cerrado hace 2, 3 generaciones, esa misma tendencia al dolor, al estar esa energía caída, ese doliente, esa persona que de alguna manera no puede mirar al siguiente momento y siguiente paso, porque está ahí en la muerte, agarrado, amarrado, eh, transita de generación en generación este mismo movimiento, entonces, o este mismo estancamiento, diríamos mejor. No se Mm. ha vaciado de la historia del sistema familiar y por lo tanto, al no haber vaciamiento, no hay lo nuevo. No se muere a eso, se sigue en la muerte, sin morir a la muerte. Esto es el duelo. El duelo es, ya muero a esto, muero al dolor, ya el dolor pasó, lo dejo ir, lo suelto. Entonces, estamos tan anclados al pasado y estoy poniendo un tema puntual de duelo, pero esto lo tenemos en nosotros en el día a día. Cada vez que yo me aferro a algo, me apego a algo, me identifico con algo, me explico, creo que solo puedo ser feliz de una manera determinada, reteniendo algo. Cuando estoy en los modos de sobrevivencia, asustado porque este algo que yo quiero puede no estar. Todos estos son nuestros grandes viacrucis, nuestras grandes cruces. Nos pesan, las cargamos y las llevamos con dolor y de alguna manera realmente para que venga lo siguiente tenemos que dejarnos sueltos de todo esto y abrirnos a la experiencia del momento como es, ¿no? Y también pensaba cuando hablabas de los 2 corazones en el símbolo de la cruz, ¿no? Es también este puntico que está en medio de la cruz y que une tanto el pasado como el futuro, y ahí yo veo el presente, como el arriba y el abajo, que es lo divino y lo humano. Entonces, tiempo, forma, espacio, todo se finalmente hace una intersección perfecta en lo sagrado para que realmente, que es como el corazón de la vida ahí, ¿no? Permitiéndonos el siguiente movimiento, que sería, no sé, el siguiente paso al ser. Que veo la resurrección desde ese lugar. Sí, bueno, nombras algo que es muy importante, que es no permitir el duelo, ¿no? No permitir el duelo. Claro, cuando estamos mirando a la muerte pensando que es el final, que vamos a perder algo, ¿sí? Que ese es como el cierre, el punto y final, no estamos viendo lo que realmente está sucediendo. La muerte nunca es el final. Si vemos muerte es porque porque no estamos viendo lo que es, ¿no? Y por eso nos llegamos a la muerte, porque no estamos viendo más allá de lo que la muerte significa para nosotros. Lo que la muerte significa para nosotros es como me identifico con una imagen de mí, con una historia del pasado,
con algo a lo que no quiero morir, no quiero soltar, no quiero resignificar, no quiero mirar de nuevo, porque prefiero lo conocido, como es lo malo conocido que lo bueno por conocer, es algo así, ¿no? Los refranes que siempre traen mucha verdad. En realidad, o sea, si vemos muerte es porque el final no ha llegado, el final nunca es la muerte, nunca es la muerte. Entonces, en estos pasados de lo que hablas, ¿no? Y en esa cruz, ¿no? La cruz es donde la horizontal, esa linealidad a través de la que nos vivimos, es decir, el tiempo lineal, como si hubiera un pasado, un presente y un lugar futuro al que ir, ¿no? De repente es atravesado por una comprensión en el que el pasado y el futuro no están, sino que estamos encontrándonos en esa unión de los dos corazones, en el latido universal, en una inteligencia que lo atraviesa todo, que hace que todo sea como es. En la vida de Jesús, ya que estamos adentrándonos en Semana Santa, ¿no? Su vida fue un ejemplo de un darse continuamente. Y en ese darse estaba un soltar, había una muerte, pero no para morir, sino para vivir a lo que era, para que constantemente la vida pudiera estar expresándose a través de él, ¿no? Ser canal, lo que decías de hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Eh, en esto que vamos a rememorar en estos días que se acercan la semana que viene, parece que es la pasión y muerte, o la pasión, o la muerte, o la resurrección, pero resulta que viene todo, es lo mismo, es un solo movimiento que se llama pasión, muerte y resurrección. Pero yo diría algo más, incluso es la ascensión que sería como regresar a la fuente. Ya no solo es la resurrección, que es el abrirme a lo que soy, sino regresar completamente a la fuente, regresar al Padre, regresar al origen, regresar a casa, o sea, como queramos llamarlo, ¿no? Cada uno con lo que, cada persona con lo que se encuentre más cómoda, ¿no? Se decía, ahora agarra tu cruz y anda, toma tu cruz y anda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa toma tu cruz y anda en esta vida? ¿Es agarrar con la culpa y caminar? No tiene nada que ver con esto, tiene que ver precisamente con... Y ahora observa todos los lugares en los que te sientes limitado, porque si no los miras de frente, nunca podrás abrirte a la vida, ¿sí? Esos nudos, esos pasados, esos duelos que quedan pendientes de los que hablabas, ¿no? En constelaciones familiares que siguen repitiendo generación tras generación. Pero es que podríamos hablar en una sola vida que tenemos. Yo siempre siento, ¿no? Que hay, no es que tenga nuevas vidas más allá de esta, es que en esta misma vida, ¿no? O sea, me siento reencarnar de nuevo a una nueva vida dentro de esta vida, ¿no? Entonces esos duelos y ese soltar tiene que ver con esa cruz. Toma tu cruz y mírala, mira a ver cómo se trasciende eso. Mira a ver cómo puedo mirar este nudo de una manera distinta. ¿Cómo puedo ver cuál es el mensaje que esto me está trayendo, ¿no? Y cuando nos permitimos abrirnos a esa vulnerabilidad que la mente limitante, condicionada, programada, entiende como aquí te vas a morir, aquí te vas a romper, aquí vas a dejar de ser tú. Y claro que sí, hay una parte de eso, hay una parte de aquí vas a dejar de ser tú como te conoces, como te miras, ¿no? Pero la vulnerabilidad para esa mente condicionada es debilidad. No mires aquí porque no vas a poder con este dolor. No mires aquí porque te vas a romper en 1000 pedazos. No vas a poder con esto. Esta es la cruz, que es la resistencia a abrirnos a una manera nueva, ¿no? Y de repente hay una gran invitación ahí. Ese duelo nos está invitando a meternos en ese sepulcro que después ahondaremos un poquito más en esto, ¿no? Primero está el, vale, ¿qué significa subirte a la cruz?
en este caso, sería ese vaciamiento al que tú apuntas, ¿no? O sea, ese Jesús crucificado que entrega completamente su vida, es un Dios vaciándose para darse, ¿no? Y a mí me gustaría, si me lo permites, Tere, eh, nombrar una frase del Evangelio de Juan, ¿sí? Antes te compartía que de los 4 evangelios, 3 sinópticos, que son Marcos, Mateos y Lucas, y está el Evangelio de Juan, ¿vale? En los otros 3 evangelios se establece la última cena previa a la entrega de Jesús, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Pero Juan no establece la última cena, sino que establece el lavatorio de los pies. Que aquí hay una diferencia muy interesante, que trae un matiz, que abre una nueva puerta, ¿no? Que no es la comunión entre todos, no es el encarnar a lo que realmente soy, sino que es ir más allá de eso. Cuando encarno lo que realmente soy, la invitación profunda es a ponerme al servicio, es a darme, es a dar mi vida. ¿Por qué? Por amor. ¿En qué? En el amor. ¿Desde dónde? Desde el amor. Y entonces hay una frase que dice el Evangelio de Juan, Juan 13, 3:1, que dice: sabiendo que el Padre lo había puesto todo en sus manos, es decir, ahí está el origen de la vida, en tus manos, la vida en tus manos, lo que es para ti, a tus pies, y que había venido de Dios, mi origen, Dios, la fuente, como lo queramos llamar, la luz, el amor, y que a Dios volvía, es decir, nacemos en eso y regresamos a eso, tras haber amado a los suyos, tras haberlos amado, es decir, que en vida los estaba amando, los amó, dice, tras haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué significa amar hasta el extremo? Amar hasta el extremo significa ese servicio, ese vaciamiento, ese dar todo lo que yo soy en cada momento, ¿no? Es decir, cada célula de mi ser en la experiencia. Entonces sucede ese en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque ya había entregado todo. Cuerpo y alma lo había entregado todo, y entrega el espíritu. En tus manos entrego el espíritu porque ya me he entregado a todo lo que tenía que suceder en mi vida. A él no se le ahorró ni un solo escenario, como a nosotros no se nos va a ahorrar ni un solo escenario, porque son los escenarios de nuestra vida los que nos están invitando a darnos y a reconocernos, a resignificarse, a que la vida se resignifique en cada escenario. Y es el preciso, el necesario para conocer la vida. ¿Sí? Y a él no se le ahorró ni un solo momento. Tanto es así que en Getsemaní, en el huerto de los olivos, ¿no? Él se fue a orar, a meditar en silencio, porque tenía miedo de lo que sabía iba a suceder, de lo que estaba a punto de suceder en ese escenario de su vida. Y fue allí, pidió ayuda al grupo de sus discípulos, es decir, no fue solo, aunque ellos se durmieron, les pidió velad por mí, pero en ese momento él se puso a sentir lo que estaba experimentando como hombre en ese miedo, pero en esa entrega, hágase tu voluntad, Padre, aparta de mí este cáliz, tú que todo lo puedes, aparta de mí este cáliz. ¿Cuántas veces pedimos esto en nuestra vida? Por favor, que no me toque esto. O cuando lo estamos viviendo no quiero mirarlo, no quiero sentir, quiero saltármelo. ¿Es posible? No, no es posible. Y si nos lo saltamos, la vida nos va a invitar una vez más, dentro de su generosidad infinita, a abrirnos de nuevo a eso que se quedó pendiente, ese duelo pendiente del que nos has hablado tú, ¿no? Y él en silencio se abrió, pidió, Padre, tú que todo lo puedes, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces él se abre
al presente, a lo que en ese momento ha de suceder, más allá de su miedo, más allá de esa petición. Como hombre se abre a sentir profundamente el miedo, pero no se queda ahí. Ahí hay un duelo, hay una entrega. Y en esa oquedad, en ese vaciamiento, se da una amplitud, una plenificación, una expresión abierta mucho más grande, y a partir de ahí su entrega al momento es total. De hecho, se entrega, vienen a apresarle y se entrega. ¿Sí? De hecho, estaba con sus discípulos, saca uno de sus discípulos, que ahora mismo no me acuerdo quién es, no sé si es Pedro, no me acuerdo quién es, pero le corta la oreja a uno de los soldados, ¿no?, que iban a apresarle, y él dice, no, no tiene que ser con violencia, esto es así, yo me abro. Ese proceso de vaciamiento, de silenciamiento, de sentir, estuvo en él. Entonces, a nosotras se nos invita a eso en nuestra vida, a abrirnos a nuestra vulnerabilidad, a hágase tu voluntad y no la mía. Aquí entrego todas mis imágenes, todos mis nudos, para mirar de nuevo y abrirme a lo nuevo. Se entrega y pasa todo, pasa por delante, pues le entregan a las autoridades, ¿no?, legales en ese momento, a los romanos, está el Sanedrín también, ¿no?, y no le reconocen. Tienen ante sí la verdad, pero no le reconocen, no reconocen quién es. Entonces, como no le ven y no están dispuestos a asumir su verdad, la suya, que es a soltar todo lo que no son, esa es la verdad a la que invitaba Jesús en su vida. Por eso fue encadenado, porque era muy incómodo. Yo tengo un profesor que dice que a Jesús se le mató por cómo comía. Esto es muy gracioso, que es, ¿con quién comía Jesús? Se sentaba con aquellos que en aquellos momentos eran los renegados, los más bajos de la sociedad, con los que no se estaba permitido, pero él era un provocador, pero porque se permitía ser libre, y eso es muy incómodo. Eso es muy incómodo. Cuando hay alguien que se vive desde el corazón e invita a esa libertad, nos está invitando a nosotros a lo mismo. Exactamente a lo mismo, a esa libertad. Pero para abrirnos a la libertad, hemos de morir a todo aquello que nos limita, a todo aquello por lo que nos limitamos. Y esto es muy incómodo, porque pensamos que esos límites nos protegen de algo, ¿no? Claro, Queremos ser chicas. pensé que habías terminado ahí. No, Aquí. no, es que fíjate el tema de los patrones. Eh, yo te escucho y me viene clarísimo cómo Jesús realmente fue el modelo perfecto de cómo nosotros, o sea, su liderazgo es infinito y su capacidad de mostrarnos cómo es la ruta humana, el camino de Jesús es un camino de claridad todo el tiempo, porque es esto de lo que hay que atender, cómo necesito atender mis momentos, cómo necesito atender la experiencia, cómo necesito atender el dolor, cómo necesito atender mis monstruos en el desierto, mis demonios, cómo soy tentada por el demonio. Y estas son las sombras que van a salir, que van a emerger y que necesito atender. Pero la tarea ha sido precisamente salirnos por la comodidad de mejor no. Sigo siendo esto que me dicen que es lo que se necesita para yo, estoy modelado de esta manera, contenido de esa manera ficticia, no es la auténtica, no es mi ser el que se está dando, es el programa mental, es la postura del mundo, es la forma como dentro de los patrones aprendidos de los sistemas en los que operamos, estamos todo el tiempo ajustados. Bert Hellinger llamaba eso la buena y la mala conciencia. Él decía que la buena conciencia es el que sigue repitiendo como alma gregaria más de lo mismo dentro del sistema al que pertenece. Entonces sigue, si en un sistema familiar, por ejemplo, hay una persona que tiene una adicción, supongamos, es violento, y entonces la violencia se normaliza en ese sistema, y dentro de ese sistema puede ser que pegar o sufrir por ser pegado termina siendo normal.
y el que llega a decir, hey, hey, paren, esto no puede seguir de esa manera, necesitamos aquí el diálogo, la conciliación, la paz. Ese es el raro y ese es el que sale del sistema. Si yo miro hoy en día hacia la historia, Jesús terminó siendo la mala conciencia del sistema de ese momento. Él fue el que propuso el amor en lugar del miedo, del control y del dominio. ¿Qué es lo que el ego nos plantea? Es que el ego nos plantea precisamente esto, ¿no? El exprésate desde el lugar del fariseo, exprésate desde el lugar del Judas o del que tiene el control, del que te quiere comprar y corromper para lograr obtener, del intercambio que no es un intercambio natural. Todo esto son las agendas del día a día. Y el que se quiere mover distinto en la libertad de expresar, darse desde un lugar inocente, libre, espontáneo, solo validando el encuentro y no lo que el encuentro le otorga, el que está vacío de sí mismo, de ese sí mismo, de esa yoidad pequeñita con la que nos sentimos tan poderosos, de esos pequeños dioses falsos, para poder realmente entregarnos a lo que es. En ese momento, fíjate que la invitación es perfecta porque es a lo que hay que morir. Esto es lo que hay que dejar ir, esto es lo que pese, cueste lo que cueste, porque el mundo lo valida o no lo valida, porque ya no estamos como hacedores del mundo, sino que nuestro deseo profundo es encontrar realmente el quiénes somos. Entonces, la gran fortaleza es el reconocimiento del quién es el que transita el camino. Y ese es el camino de la verdad. Por eso me encanta cuando a mí se me cambió la frase de yo soy el camino, la verdad y la vida, y se me cambió la comprensión diciéndome soy la vida caminando a la verdad, porque al final del día es el tránsito para llegar a la resurrección y es esta maduración a lo divino desde lo humano. Exacto. De hecho, bueno, ese ego, esa programación limitante o ese sistema al que nos afiliamos por seguir dentro de lo conocido, ¿no? Y se siguen repitiendo esas imágenes y me sigo viviendo de la misma manera, pero es como que prefiero lo conocido, ¿no? Porque así puedo estar dentro del sistema, ¿no? Pero salirse fuera del sistema es incómodo, como bien decías, e invita a esa muerte, ¿no? Ese ego es individualista. Lo que hace es estar tú frente a mí o yo frente a ti. Y solo uno de los dos puede quedar vivo. Mientras que la nueva mirada no es que tú frente a mí o yo frente a ti. No es que uno de los dos es elegido y el otro no, sino es que cada uno somos elegidos. Esto es lo que vino a traer Jesús. Él se entregó por todos, pero porque murió al individualismo, se abrió a la comunión, a la unidad, es decir, al universo, a lo que es el todo, a esa unidad. No era uno, no era uno frente a los demás, era uno con los demás, ¿no? Por eso ese ponerse al servicio. Ahí también hubo pequeñas muertes para seguir poniéndose al servicio, igual que cuando en el huerto de Getsemaní se abrió a su miedo, ¿no? Es lo mismo, esta humanidad plenificada, que significa, si aquí hay vulnerabilidad, me abro a vivirla en confianza de quien está detrás. ¿Quién está detrás? Lo que es el Padre, el cielo, el amor, ¿sí? En esa confianza me entrego aunque no entienda. En esa confianza de que lo que es me sostiene, ¿sí? Muero. De ahí la cruz. Esa apertura a morir en la cruz es precisamente entregar todo. Es el vaciamiento, es el gran vaciamiento, es Dios vaciándose a sí mismo para darse de nuevo a sí mismo y descubrirse, ¿no? De nuevo. Entonces, Darse, esta es la palabra clave, ¿no? Darse. darse, Ahí está la clave, el darse. darse, exacto. Y no es para mí, no es darme para mí. Por eso, de ahí el lavatorio de los pies,
en el que Jesús se pone el último, es decir, se puso a servir a sus discípulos, que ahí Pedro se quedó todo loco, porque era como que el Mesías, el líder, que le veían como líder, pero ¿qué clase de líder? ¿De qué? ¿Un líder de qué manera? ¿No? Como si fuera una guerrilla que nos fuera a liberar de los romanos, de la opresión, y no era de esa opresión de la que venía a liberarnos, ¿no? Y entonces Pedro decía, maestro, tú a mí me vas a lavar los pies, no puede ser, ¿no? Y entonces él se puso como ejemplo, pero no te lo pierdas, que no me acuerdo en qué evangelio es en el de Juan, de nuevo hay un cambio, en el que previo a ese lavatorio de los pies hay una mujer, María, que no es la Magdalena, aunque haya algunas veces confusión con qué María es. Es una mujer que se supone que es de mala vida y cuando le ve, tiene perfumes, que en esa época los perfumes eran muy caros y pocas personas podían acceder a ellos. Le lavó con esos aromas que había comprado, le lavó los pies y se los secó con su pelo. Y él lo permitió. Cuando vieron a Jesús que estaba permitiendo que una mujer de mala vida le limpiara los pies poniéndose al servicio y él lo estaba permitiendo, bueno, fariseos, pues, ¡oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Con quién se relaciona? ¿Qué está permitiendo? Que estaba permitiendo que alguien se pusiera al servicio por puro amor. Se dio, esa mujer se estaba dando. Y acto seguido aparece en el Evangelio de Juan el lavatorio de los pies. Como si Jesús también aprendiera de todos los gestos de los que estaba presentes, porque unas veces somos alumnos y otras veces somos maestros. Profunda humildad está, pero ya es, de nuevo me vuelvo a unir, porque si tú y yo no estamos distanciados y tú me estás ofreciendo ese darte y yo lo veo y lo recibo y lo sigo dando, entonces ya no soy yo en diferencia a ti, sino que todos estamos formando parte de lo mismo, ¿no? Entonces, morir a ese individualismo, a ese yo frente a todos, a ese yo distinguido del resto, sino abrirme a la unidad, implica morir. O sea que, Rocío, fíjate que se me ocurre, salgo de la fuente a, a una cuenca vacía. La encarnación es, se vació Dios en la fuente se vació en el recipiente, ¿verdad? Y el darse es cuando esta forma recipiente se da, vuelve a la fuente. Exacto. Es el mismo ciclo. O sea que cuando yo me estoy dando, y esto es amar al prójimo como a ti mismo, cuando cuando yo vivo el amor, me doy cuenta que el amor me ocupa y lo puedo dar, regreso al amor, que ya lo puedo extender. Esta figura me parece bellísima porque no había visto, y lo estoy comprendiendo ahora, la muerte y la resurrección como el movimiento de ese continuo vaciamiento a través del darse. Porque Es simplemente darse. La palabra, por eso creo que ha sido una palabra muy potente para mí hoy, porque estoy entendiendo que es Jesús, es Dios dándose a sí mismo. Es todo el tiempo, no es más nadie. exacto. Uh-huh. Esto que acabas de nombrar, por eso es pasión, muerte y resurrección como un solo movimiento, en ese continuamente, ¿no? O sea, es vida, pasión, muerte y resurrección, ¿no? En ese, de hecho, bueno, hay una persona, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual, Merlo, se apellida Merlo, pero no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Que es un maestro hinduista que procede de Aurobindo, con una gran tradición, ¿vale? De Aurobindo y la madre, que fueron pareja, y los dos formaban una unidad, ¿no? Entonces, él transmite las 7 iniciaciones que tiene Jesús a lo largo de su vida. Una es el nacimiento en la cueva, nace de la tierra, incluso de los elementos, el agua como el bautismo, ¿no? Ahí es cuando él recibe su verdadera identidad. Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco, ¿no? Saber que somos amados.
¿sí? Y que la vida se complace en nosotros, eso es el bautismo, eso es abrir los ojos a una nueva realidad, a una nueva posibilidad de vida. Pero luego hay un proceso, cuando recibo eso, recibo ese lo que soy, ¿sí? Después de recibirlo, no es lo recibo y ya está, ya está. Ya me he iluminado, me he despertado, ¿no? En nuestra vida lo que va sucediendo es que yo recibo una comprensión y luego hay un proceso en el que se integra lo que eso significa, pero como somos cerebrocéntricos y muy poco cardiocéntricos, pensamos que como lo hemos entendido y comprendido y mentalmente le podemos dar una explicación, que eso ya se ha hecho vida. ¿Qué va? Nos queda un proceso de morir a todas esas Experiencias. sensaciones. Experiencias que vamos teniendo experiencia, muriendo experiencia, nueva experiencia, otra experiencia. Este es el proceso. Es eso que has dicho tú de soy la vida, ¿cómo has dicho? Soy la vida caminando a la verdad. En esta vida que camina la verdad y la va descubriendo, hay un proceso en el que recibo una comprensión y después de la comprensión hay un proceso en el que hay una muerte de todo lo que no es, porque hay un proceso de purificación. Recibo la luz, pero sigue habiendo filtros, sigue habiendo imágenes a través de las que miro, sigo teniendo mis gafas puestas y ahí se nos invita a una muerte para poder integrar, experimentar y dar lo que he recibido. Entonces, esa encarnación es el proceso misterioso del ser humano que significa cómo Dios se hizo forma, cómo lo invisible se hace visible, pero no sin formar parte de, es decir, aquí lo que hemos entendido es que lo invisible y lo visible están separados. No pueden separarse, lo invisible y lo visible forman parte de lo mismo en unidad, igual que cada una de las vidas que se expresa aquí, como Dios dándose, forman parte en la unidad. No es tu vida o la mía, es que ambas o todas se están manifestando, entregándose, dándose a la vez, al unísono, en una sinfonía donde suena esa canción olvidada. Sí. Después de esto, Tere, viene un proceso que podríamos decir, esa purificación es esos 3 días en el que desenclavan a Jesús, en la que en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya no tengo nada más que entregar. Si mi cuerpo está entregado ya. Todo lo que me unía al cuerpo está entregado. Entonces ya en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se produce un vaciamiento por completo y cuando lo desenclavan, lo llevan al sepulcro. El sepulcro era nuevo, como el vientre de María. Igual. Como si fueran cosas distintas. ¿Qué va? Su nacimiento y su muerte son impulsos en unidad, es decir, que expresan lo mismo. ¿Sí? El vientre de María, un corazón inocente, de repente se abre a lo nuevo, María también se abre a hágase tu voluntad, y se encarna Dios vaciándose, el amor vaciándose, dándose en un ser humano. Este es Dios vaciándose en lo humano, pero nos falta regresar lo humano a lo divino. Ese doble vaciamiento se tiene que producir. ¿Sí? O sea, que es como un doble nacimiento. Sí. Que fue concebido en el cuerpo y Eso. esto es el símbolo, por eso es tan lindo ver cómo el símbolo de la madre o el símbolo de los padres, porque al final también entra el padre dador de la fuente dadora, es en común unión, es ver cómo la familia, y esto me lleva a mí siempre a pensar en la Sagrada Familia, cómo la familia es el primer paso para poder llegar luego, si yo no he reconciliado todo lo que tiene que ver aquí, no llego allá. Entonces, el primer nacimiento es en lo humano, en la forma, en lo que es cotidiano, ¿verdad? Y llegamos entonces al segundo nacimiento, que es en el sepulcro. ¿Cómo ves ese símbolo? Ese símbolo en el que me voy al oscuro. Ok. El otro día aprendí un término nuevo que me ha encantado y lo voy a acuñar siempre que pueda,
que es la fe oscura. Dije, ¿fe oscura? Es como, igual que cuando leí Vida en el amor de Ernesto Cardenal, cuando a Dios lo miramos en la oscuridad, y yo me quedé toda loca cuando vi esa frase y dije, ¿cómo que a Dios lo miro en la oscuridad? Pero si Dios es pura luz, ¿cómo lo voy a mirar en la oscuridad? Hasta que o sea, hubo una llamada para descubrir qué significaba eso, pero yo sentía que ahí había mucha verdad, pero que yo no comprendía. Pues es lo mismo que la fe oscura. ¿Qué es la fe oscura? La fe oscura es aquella que nace cuando todo entendimiento se ha caído. Hay una oscuridad de todas nuestras imágenes. Todo nuestro mundo se cae, por eso es una fe oscura. Como a Dios lo miramos en la oscuridad. Todo nuestro mundo se cae. Y eso es estar en el sepulcro. Estar en el sepulcro es esa oscuridad en el que cuando se produce una muerte, esa vulnerabilidad, hay una entrega de todo, de todo mi mundo, de toda mi creencia en este escenario acerca de lo que está sucediendo. Cuando le entrego todo, se produce una oscuridad. ¿Sí? Ese es el luto, ese es el luto. Ese es el luto. Ese es el luto. Mira, es que eh, yo siempre dije en mi rebeldía que yo no le iba a guardar luto a nadie. Okay. Cuando murió mi esposo, que fue una muerte súbita, un hombre joven, yo en ese momento no veía sino negro. Yo entraba a mi closet y yo no veía sino negro. Ahora entiendo que también el luto entonces está representado en necesito soltar y vaciar. El vaciamiento es para poder soltarlo, no tengo que mirar nada más de la forma, sino irme al oscuro y caer en el foso oscuro donde me desprendo de todo lo que estaba construido aquí. Ese es el Exacto. momento de la verdadera entrega. Esto es, esto que has compartido, ¿no? En el duelo por la muerte de tu marido. Tu marido estaba significando todo un mundo. Claro, Había una vivencia, toda una experiencia a través de esas formas, de esas maneras, ¿no? una cotidianidad Cotidianidad vivida. Y activa y de todo tipo. eso estaba identificada con las formas, con la voz, con una persona, con lo que él y tú convivíais, cómo se daba todo eso, ¿no? Cuando de repente esa persona, con todo lo que significa, desaparece, se apaga una luz. Sí, es oscuro, Exacto, oscuro, yo no veía sino negro. esto es, pero no porque... No por el color, no por la forma. O sea, no es la forma, estoy viendo es el símbolo del Sí, luto, es como simbolismo, no como... la oscuridad en este caso no es la ausencia de luz, No, no, no. sino, de hecho, es precisamente la luz la que nos está permitiendo ver esa oscuridad. Claro, Cuando se apaga la luz, es cuando se apaga la luz de mi mundo, de se mi apaga la forma, es que se apaga la forma. forma, la idea, las imágenes, todo lo que está Los aquí. patrones, las costumbres, los hábitos, todo se cae, entonces es oscuro. Esto, esta es la fe que se abre en la oscuridad, esa fe oscura es cuando se cae el entendimiento mental, cuando no hay ningún conocimiento mental sobre esto, Además, cuando no sabes qué va a pasar después. esto, No sabes qué va a pasar. si se Es ha, nuevo. si se ha caído todo esto que yo conocía tal y como lo conocía, aquí nace una fe en un momento determinado, que es cuando se cae, que es una fe muy concreta que se da en ese momento en el que mi mundo desaparece, pero se abre una confianza. Es como Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, que decía, Padre, o sea, tú que todo lo puedes, por favor aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso es una fe oscura. ¿Qué es una fe oscura? No tengo ni idea de cómo voy a vivir esto, pero confío porque sé que tú estás allí. Y todo mi mundo se ha caído, todo mi mundo se ha caído. No tengo ni idea de cómo voy a afrontar esto. Y ahora mismo tengo un dolor que me parte en dos. Y él sentía miedo. De hecho, creo que es Lucas el que dice que eran chorretones, o sea, cuajarones de sangre. Cuajarones de sangre. O sea, que el sudor era tan intenso y eso significa que había un miedo completamente expresado. Completamente expresado significa permitido. Y no era la oscuridad precisamente la que estaba permitiendo ese miedo, sino precisamente la luz la que estaba permitiendo que el miedo se diera. La luz permite el coraje para poderlo atender.
Porque hoy en día lo llamarían ataque de pánico y te medican. Esto. Te dan una medicación, una pastilla para quitártelo. O sea, Exacto. hoy en día esto lo entenderíamos como tenías ataque de pánico. No, es te dejaste morir, te permitiste atravesarlo con todo, porque en el momento que surge, emerge, y no quiero decir que no haya algunas personas que necesiten esas ayudas, ¿no? No es un tema de, es generalizado, ¿vale? Pero es la tendencia es a escapar. La luz es el coraje que nos permite la valentía para podernos parar a la experiencia con todo lo que trae, por fuerte que sea. Esa vulnerabilidad no es debilidad. Todo lo contrario, en la vulnerabilidad, cuando nos abrimos a sentir profundamente, sin interpretación, cuando se cae todo nuestro entendimiento mental, cognitivo, mundano de eso, nos vamos al sepulcro, a eso que está oscuro, y se abre lo nuevo. El sepulcro era nuevo, porque aquel cuerpo completamente mutilado, estaba maltratado. ¿Cuánto maltrato hay en nuestra vida hacia nosotras? Y también en el cuerpo, en nuestra mente. O sea, bueno, ese sepulcro es precisamente la entrega de todo lo que ya está desgastado, porque ya no puede sobrevivir más de esa manera. Se suelta, se deshace y en esa oscuridad empieza a emerger lo nuevo. Y fíjate, Tere, avanzamos en la historia, ¿no?, de Jesús. Y podríamos avanzar en la nuestra también, ¿no? En los momentos en los que en los que hemos vivido eso, que estoy convencida de que todos los que estamos aquí hemos vivido momentos de esos, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Fueron a los 3 días, fueron a, pues, embalsamar el cuerpo, ponerle los aromas pertinentes, todo esto, ¿no? Y se encuentran que el sepulcro está vacío. Viene María Magdalena fue con otras 2 mujeres, las 3 Marías. 3 Marías. Entonces María Magdalena mira así y ve que están los vendajes y el sudario en el suelo. Dicen en una posición concreta, dependiendo del evangelio al que acudas, lo dicen de una manera distinta, porque también es simbólico, ¿no? O sea, es un símbolo que apunta a un lugar, apunta más allá de lo que simplemente la palabra está diciendo. La palabra es palabra con P mayúscula porque incluye un significado nuevo para aquel que se pone en contacto con la palabra, ¿sí? Y se revela lo vivo, lo vivo. Por eso es la palabra viva. Exacto. Solo puede ser viva esa palabra, porque cuando yo tengo encuentro con la Sagrada Escritura, es sagrada por lo que contiene y sagrada por el encuentro y se vivifica, se revivifica, se vuelve viva por lo que se da en el presente a través de el que se pone en contacto con esa palabra. Es decir, el Dios viviente, el amor viviente en ese momento. Exacto, por eso es palabra viva, por eso son las Sagradas Escrituras siguen actualizándose a través de cada una de nuestras experiencias. Igual que cada libro sagrado, no estoy hablando solo de la Biblia, yo así porque estamos hablando de Semana Santa y porque para mí ahora mismo es como mi invitación es a profundizar en todo esto, pero cualquier libro que sea sagrado revela lo vivo en el presente, ¿sí? Y es porque no es palabra muerta, es una palabra que está viva, es decir, que se revela en la medida en que morimos a lo que no es y dejamos que lo que es sagrado se revele aquí y ahora, en ese el misterio revelado, ¿no? Sucede lo mismo en el sepulcro. María ve el sudario en el suelo, las vendas en el suelo y no está el cuerpo de su Señor, no está el cuerpo de su Maestro. Y ella empieza a llorar, de hecho va a los discípulos y les dice a Pedro, creo que es a Pedro y a Juan, pero bueno, a Pedro seguro, que le dice, el cuerpo del Maestro no está, es verdad, no está. Entonces ella vuelve y de repente se encuentra con alguien allí que parecía el jardinero de aquel huerto. Ella no le identifica.
¿Por qué no le identifica de primeras? Porque lo está buscando de una manera concreta. Como tú buscarías a tu marido en el momento de su muerte, con su voz, con su forma, con Con su lo rostro, conocido, con se lo busca lo conocido. conocido. Y entonces le dice, llorando, bueno, el propio jardinero, el misterioso jardinero, le dice, mujer, ¿qué buscas? Mire, si es usted el que se ha llevado el cuerpo de mi maestro, por favor, dígame dónde lo han puesto. El cuerpo de mi maestro. ¿Dónde lo han puesto? Es decir, ella estaba buscando lo mismo, la misma experiencia que había vivido con él, de la misma manera. Estaba buscando la forma. María no estaba viendo, no estaba comprendiendo lo que estaba sucediendo allí. Y de repente, Jesús, esta es la oración más corta, la más corta y la más directa, expresada en el Evangelio de Juan, que dice, María. Imagínate, Dios nombrando el logos, la palabra dicha, la recibe y entonces comprende. Y ella responde, Rabuní. Es decir, en ese momento en el que se encarna de nuevo, lo que Dios es a través de ella, ahí se produce un encuentro de Jesús resucitado, lo nuevo, con María Magdalena. Se produce un encuentro y ella comprende, se abre a la verdad viva en ese momento. Su nombre, ¿sí? Como decía Isaías, tú eres mío y yo soy tuyo, tú eres mío, ¿sí? Te he entretejido en los vientres de la tierra, en el vientre de tu madre. Ese Dios que a través de la palabra, es decir, el amor, que es logos, que es entendimiento universal, que es inteligencia, ¿sí? Suprema, se expresa y se encarna, vuelve a nombrar, y su nombre, el nombre de María, lo conoce porque conoce la experiencia viva de quién es. Jesús resucitado nombrándola. Y entonces ella, Rabuní, y lo reconoce. Esa es la oración más corta en la que María está recibiendo la verdad de la salvación, la verdad de la sanación, la verdad de que la muerte no existe, se encuentra con la verdad eterna, con la vida eterna, a través de la resurrección de Jesús, el Jesús resucitado. O sea que podríamos decir que la revelación es la fusión que se da de lo encarnado con el espíritu, que ya no está la forma, pero puedes estar recibiendo a partir de la conexión con el espíritu, que es el espíritu divino, que es con la divinidad, donde está la fuerza para que la vida continúe, digamos, a través de cualquier forma, porque aquí estaríamos diciendo la de María, pero podríamos pensar que esto es lo que pasa en la cotidianidad también, ¿no? Obviamente, por eso lo estamos trayendo Claro, la vida de Jesús en el texto, en las Sagradas Escrituras. Si es palabra viva, significa que aquí y ahora está presente esa experiencia. Entonces, si lo ponemos hace 2000 años, lo ponemos allí, como si solo gracias a que Él se abrió a esa experiencia, está disponible aquí y ahora para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. podríamos decir que ahí es donde él le facilita a María, él le facilita la comprensión, eh, digamos, la revelación de lo sagrado porque hay fusión, porque hay encuentro. Digamos Hay, que este es el encuentro sagrado que facilita que el otro tome al vaciarme yo en el otro tome eso que está latiendo aquí y es su propia experiencia de haberse despojado del todo. sí, fíjate, añadiría un matiz, Tere, a lo que has dicho, ¿sí? A esto de la fusión. En el libro del Cristo interior se habla de que no hay fusión, ¿sí? ¿Por Sí, sí, qué? ¿Cuál es el matiz este, ¿no? que traemos? Y lo vamos a explicar. Hay unidad, hay unidad. hay comunión. Sí, Como ¿qué se busca?
que tú, dentro de tu singularidad, cuando mueres a lo que no es y te dejas vivir en lo que es, tu singularidad está presente, pero resignificada. Sí. Y yo en mi singularidad resignificada me puedo encontrar contigo y me reconozco en ti. No hay fusión de la singularidad, porque tú en tu singularidad te estás expresando como ser único, pero la esencia que te atraviesa es la misma que me atraviesa a mí, atraviesa a todo. Entonces no hay fusión, sí hay unidad, sí, no hay fusión en Pero Dios, pero en este caso no era Dios, ya no era Dios el que llegaba más, es que lo tengo más como el vaciamiento, como la fuente que se entrega. Estaba pensando más en el darse. Claro, Entiendo lo que dices, en el encuentro humano nos encontramos cada uno en la singularidad claro para que unirnos. hay María, Ajá, María, ¿y cómo es? está recibiendo desde el pronunciamiento, desde el pronunciamiento de María, es decir, es como el logos, la palabra viva, me vuelve a nombrar. ¿Qué significa eso? Estoy naciendo de nuevo. Si yo me abro a lo nuevo que sale del sepulcro, después de esa oscuridad, esa fe oscura, se cae todo entendimiento, he soltado todo, hay una muerte, hay un dar lo que no es, hay un entregar todo lo que no es. Esa nueva vida me está nombrando, me está resignificando. ¿Cuántas resignificaciones tenemos en nuestra vida? ¿Cuántos nuevos nacimientos eh, eh, resucitamos constantemente a lo nuevo? Porque nunca terminamos de alcanzarlo. Lo que es infinito no puede tener nunca un confinamiento, es decir, no puede agotarse. No, es inagotable por plena por derecho de su origen, ¿no? Por lo que es, ¿no? Podríamos equiparar entonces el sepulcro, la experiencia, el proceso vivido allí, como la noche oscura del alma también. Sí, fíjate, ahora que estamos de nuevo en los estudios que estoy cursando, vuelvo a ver la noche, ¿no? Ya la había visto en aquel momento y la vuelvo a ver y se vuelve a resignificar la noche. Sí. Se resignifica porque no es oscura. Esa fe oscura no es oscura, es la luz la que está alumbrando, la que me permite ver lo nuevo y la que vuelve oscuro lo que no es. Se cae todo mi entendimiento, todo lo antiguo, todo el pasado que yo he interpretado de una manera. Si yo lo suelto, ahí hay una oscuridad, pero es gracias a la luz, es gracias al amor, es gracias a Dios que se produce la noche oscura, pero que no es, no tiene, o sea, es sufriente Sí. cuando hay una resistencia. Y claro que puede haber dolor, por supuesto, y me abro a la vulnerabilidad, pero jamás ese será el final. El Claro, final, la luz sigue, porque al final la luz es la resurrección, esto, te muestra el renacimiento. de hecho, todo aquello que dejamos en el mundo, todo aquello que dejamos atrás en el mundo, regresa plenificado. Jamás lo perdimos, primero porque nunca fue nuestro, pero además porque cuando abrimos las puertas a la resurrección, a lo nuevo después de ese sepulcro, después de esa oscuridad, después de esa muerte y esa entrega, lo que recibimos, que me es dado por pura gracia, como todo, se amplifica, se planifica en el presente y todo aquello que era pasado, que yo solté, un amor muy limitado, todas las imágenes que solté mías, vuelven para ser resignificadas y planificadas. Por lo tanto, jamás perdí lo que solté, jamás perdí lo que entregué, sino que se resignificó y vuelve a vivir mucho mayor, de una manera planificada. Es decir, la humanidad plena es precisamente esto. El misterio de ser humanos es que es una experiencia difícil, no sabemos vivirla y claro que va a venir dolor. Claro que sí, pues sí, si es que va a venir, o sea, quiero decir, ¿quiénes los que presentes no han sentido en algún momento dolor en su vida o no lo sienten mínimamente algo en su día a día? ¿Sí? Pero no termina ahí. Cuando me abro a la luz del resucitado, el dolor muere porque se cae la resistencia
La aceptación acaba con el dolor. Exacto. Esa aceptación de lo nuevo, ¿sí? Incluye eso que era doloroso, se va transfigurando, como la transfiguración de Jesús, en lo nuevo, es incluido, es transformado, resignificado, y entonces ahí jamás hubo herida. Es reconciliado, o sea que podemos decir que jamás perdemos nada. Exacto. Todo lo que integramos es un proceso de integración. Lo primero es que no hay pérdida porque nunca fue mío. Nunca fue mío. Hubo pérdida porque pensé que aquello era mío. Sí. Y era mío desde mi idea, desde mis visiones, desde mi interpretación, desde mis imágenes de lo que creí que era. Entonces siento la pérdida porque estoy entregando algo que creo que es mío. Pero cuando muere y en el sepulcro se da, en esa oscuridad, se da lo nuevo, ¿sí? Primero, conozco que nunca fue mío, que es gratuito y que ha venido no para quedarse en mí, sino para darse. Y volvemos a darse. Volvemos a ese vaciamiento porque Dios sigue vaciándose para darse una y otra vez, porque el amor vuelve a darse una y otra vez para convertirse en un amor más grande y más amor y más amor y más amor y más amor. Por los siglos de los siglos. Exacto. Tantas muertes para volver al amor, para más amor, más amor, más amor. Eso es lo que significa toda la vida, toda su vida, que es nuestra vida y es a través de él, en la vida en el amor. Regresar a casa implica poner al servicio mi vida para saber que nada de lo que entregué y sentí como pérdida era mío, que la vida es pura gratuidad, puro don, aunque la tarea en nuestra parte sigue existiendo. La gracia. Este Pura gracia. reconocimiento exacto para que esta gracia que recibo, es decir, fui creado recipiente, ¿sí? Fui creado recipiente para que el líquido que tenía que verterse fuera en realidad mi esencia. Es decir, la esencia se convierte, cuando lo recibe el recipiente, nos convertimos en aquello para lo que fuimos creados recipientes. Esto es lo que dice Javier Meloni en el Cristo El interior. Cristo interior, sí. ¿Sí? Entonces, y este libro que es profundamente inspirado, como cada acto inspirado por cada ser que se abre a lo que es morir a lo que no es, entrar en el sepulcro, entregarlo todo, vaciarme completamente para nacer a lo que siempre está vivo, a lo que siempre está por descubrir, ¿sí? Entonces, en este libro se dice, la humanidad está amenazada de resurrección, el mundo está amenazado de resurrección, y es aquí donde se da la resurrección, aquí, en esta experiencia humana. Aquí es donde se da la resurrección. Así que la invitación es más bien a la profunda y completa aceptación de nuestra humanidad para resignificarla, ¿sí? El otro día alguien me preguntó, entendió por primera vez como muy profundamente, o así, más profundamente, que el mal no existe, ¿no? En lo profundo, el amor no tiene opuestos. Esto es lo que significa que el mal no existe. Entonces decía, pero entonces no entiendo por qué tenemos esta experiencia humana. ¿Por qué hay que estar aquí? ¿Por qué? Y bueno, lo primero es porque lo hemos elegido, si no, no estaríamos aquí. Pero aparte de esto, es porque es precisamente en la aceptación completa de nuestra humanidad que el significado de la resurrección, de esa vida eterna que completamente está resurgiendo más allá de la forma que tome, la forma va a cambiar, la forma va a morir, va a volver a nacer, pero lo que es seguirá vivo eternamente. Cuando vamos comprendiendo esto a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra cotidianidad, eso significa asumir completamente nuestra humanidad, y no es saltándonosla, no es negándola, no es rechazándola, es resignificándola. Es comprender, entonces comprender el camino del resucitado es comprender el camino que
estamos experimentando en el paso a paso, atenderlo, vivirlo plenamente, ser conscientes de ese momento, dejar caer lo que ya pasó, ir actualizándonos en continuo, infinito, desde el que sencillamente nos vamos vaciando de todo lo que no es para dejar emerger lo que es y extendernos desde ahí, darnos desde ahí. Es ese darse también continuo, ¿no? Eso es. Y siento que es, así nos vamos unificando, porque ya no hay nada que poseer, nada que retener, nada que controlar, nada que, con lo que apegarse. Ya en ese momento la libertad es plena. Mira el resucitado, ¿no? La plenitud total donde ya eh, diríamos por encima del bien y del mal. Esto es, sí, esto es. Donde los opuestos se han encontrado para resignificarse todo, unificarse, volver a la unidad, ¿no? En el que yo no me distingo de ti, o sea, no me diferencio de ti, no me separo de ti, sino que la parte forma parte del todo y el todo forma parte de la parte, ¿no? La parte en el todo y el todo en la parte. Aquí es cuando... La muerte y resurrección de Jesús es una invitación al camino del amor, al camino del humano hacia el amor, de lo humano hacia el amor. Es como, sí, morimos al miedo, ¿no? Nacemos al amor, renacemos al amor. Podríamos también decirlo de esa manera. Exacto, es volver a nacer una y otra vez a más amor, a más amor, a más amor. Y por consiguiente ahí está la paz. Por consiguiente, Eso es. vamos en la neutralidad y la paz. Es la aceptación de lo que es tal y como es. Al final todo cae. Es la aceptación de lo que es tal y como es. Y esto es mucho más terrenal, real y vivo de lo que creemos. No es, si mi historia fuera diferente, si sintiera una cosa distinta, si ocurriera otra cosa distinta. No, es con lo que está ocurriendo a través de mi historia, en mis escenarios, en mi cotidianidad, para que cada paso de mi cotidianidad se vuelva algo universal, ya no individual, sino universal, a través de mi escenario. Por eso es, Dios se revela en la historia, a través de la historia, ¿sí? En el que no es pasado, presente y futuro, sino el que es eternamente presente y sigue expresándose en la historia. No desde la interpretación, sino que se revela en la historia donde la vertical se cruza con la horizontal. En ese punto es donde el resucitado está constantemente emergiendo. Y es, El, y es en nuestra vida, no es, el no es centro, como decía, ¿no? Santa Teresa de Jesús decía, vamos a ver, Dios está en el cielo, sí, pero Dios está aquí, por lo tanto el cielo está aquí, en mí. Por lo tanto, puedo vivir a Dios aquí, en la tierra, ¿no? Esta señora tan sabia, con tanta fuerza y tanta inteligencia, que supo camelarse a todo aquel que se le cruzaba para seguir amando y seguir como transmitiendo lo que estaba siempre vivo, ¿no? Entonces, no es cuando me muera, sí que es a través de la muerte de lo que no es vivo, pero no es cuando me muera, ¿sí? Cuando me muera entregaré todo lo denso, vale, y tendré la siguiente experiencia, ¿no? Más abierta, más amplia, no lo sé. Pero aquí, en esta experiencia, es asumiendo nuestra humanidad, plenamente nuestra humanidad, con mi pareja, con mi familia, con mi trabajo, con mi día a día, con mi enfermedad, con mi no enfermedad, con todo lo que me sucede, a través de todo lo que me sucede. Me y venía es, ahora sí, sí, perdón. solo una cosa, Tere. Es que Sí. he visto a Julio, que está por ahí, no sé si sigue estando, porque igual ha tenido que marcharse, pero Julio que estaba aquí, y él siempre me invita al silencio. Ese sepulcro, que es oscuridad, es entrar en el silencio, es silenciarse, es vaciarse. Vaciarse es oscuridad de mi entendimiento mental, de todos mis filtros, de todo lo que yo interpreto, de todas las imágenes del pasado, de todos los nudos. Eso
es entrar en el silencio, es vaciarse. Esa oscuridad no es sombra, es oscuro porque me estoy vaciando de todo lo que no es. ¿Sí? Entonces, es en esa... Que estoy vaciando sombras también. Sí, Estoy vaciando todo. exacto. Es en esa oscuridad donde puedo contemplar a Dios, donde puedo mirar a Dios, a lo nuevo que emerge en ese que es el resucitado. ¿Y dónde será el resucitado? A través de cada una de nosotras. Aquí y ahora. Así es. Bueno, volvemos allí a la sensación de la frase, ¿no? Yo y mi padre somos uno. Ahí ahí sí, ahí todo se vive pleno, pero me encanta porque esto aclara algo que ha traído mucha confusión, y es que hay mucho la tendencia a pensar que el ser espiritual es el ser especial y no darnos cuenta, y se ha perdido de vista que la invitación es a ser muy humano para transitar el camino que abraza el espíritu, porque todos somos espirituales, solo que nos perdemos eh, llena, añadiendo cosas, tomando cosas, olvidándonos realmente quiénes somos y perdiendo la visión. Y creo que esta Semana Santa la invitación es a esto, a esa revisión de qué necesitamos vaciar, de dónde necesitamos dejar, soltar, a la quietud, al silencio, al encuentro con lo que ya está y ya es, para darle paso y atender lo que va surgiendo, porque eh, es dar el permiso a que se nos revele lo que tiene que ser revelado. El poder del permiso incluye plenamente nuestra humanidad con lo que está surgiendo, incluyendo nuestra muerte, las pequeñas muertes que van sucediendo, las grandes muertes que van sucediendo en nuestra vida. Eso incluye todas las partes de mí que he negado, que he rechazado, para ser integradas, porque es en la integración de todo, no en lo que sí, en lo que no, en la integración de todo, incluso aquellas partes de mí que no me gustan, que me resultan incómodas o del otro, integrando todo eso, es decir, abriéndome a la experiencia viva de lo que se está expresando aquí y ahora con todo eso, toda nuestra humanidad. Esa sería la invitación para abrirme a más amor, para vivir a lo nuevo en cada momento. No es negando nuestra humanidad, no es rechazando nuestros escenarios, es a través de ellos donde Dios se expresa en la historia, donde Dios se revela en la historia, donde el misterio de la encarnación se vuelve a hacer vivo en cada uno de estos permisos de los que tú hablas. Por lo tanto, que estos días de Semana Santa quizá nos podamos abrir a una resignificación, ¿sí? A no quedarnos en el sufrimiento de la cruz, sino a saber que eso fue una entrega completa, un vaciarse. En aquellos tiempos él tuvo que vivir esos escenarios, cuáles son los nuestros, pero para entregarnos, para morir a lo que no es, para incluir desde nuestra vulnerabilidad, soltar lo que no es y vivir a lo que siempre es y se revela a través de infinidad de formas, maneras, todas son permitidas, todas forman parte, pero no por la manera en sí, sino por lo que atraviesa a las formas, ¿no? Entonces es aceptando nuestra humanidad, es en nuestra humanidad. Yo diría, para cerrar, la frase que me llega sería darme a la Semana Santa. Ese darse, esa frase esa Ese palabra, darse, yo, ese darse al camino, ¿no? Ese darse a la experiencia de, de la, de la crucifixión y la muerte plenamente, ese darse, porque al final estamos sostenidos allí. La aquello que, invitación es a encontrarnos sostenidos. esto es, y porque aquello que recibo, gratuito, puro don,
lo que recibo es para darse, porque Ujú. no, sino que es compartido. De hecho, cuando nos abrimos a lo que a esa experiencia y el corazón se desborda, es imposible que se quede aquí. Esto es lo que significa ama a tu prójimo como a ti mismo, amate a ti mismo como a tu prójimo, para ponernos al servicio. Pongámonos al servicio del amor, entreguémonos, demos lo que hemos recibido, pero no se puede quedar aquí. Aquí se ahoga, aquí se estanca, es agua estancada. Para que el agua sea eternamente viva, no puede ser estancada. Dejemos que fluya para ser dada, ¿sí? Así es. Y eso, ahí es cuando entramos en esa fraternidad, Así en esa es. hermandad. Bueno, una bella invitación. Eso es, Tere. No sé si tienes tú una palabra de cierre, si ya... eh, Bueno, no sé si tenemos algunos minutos, Tere. no, no hay preguntas, ya miré. Por si alguien quería preguntar algo, compartir algo, decir algo. El primer mandamiento de la ley, María Isabel Belén. Sí, María Isabel, el primer mandamiento. La ley de Dios es amar a Dios como a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Esto Así es, mismo. Y Chiqui. además es que no son cosas distintas, es lo mismo. Amar a mi Dios es, sobre todas las cosas, es amar a mi prójimo igual que a mí mismo, es lo mismo. Por eso el aceptar nuestra plena humanidad y vivirlo a través de nuestra historia implica hacer vivo a Dios, el amor, lo que es. Esto es. Gracias. eh, Gracias, Chiqui. sí, muchísimas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar el 14 de abril en este mismo canal, a esta misma hora, las 12 del día hora Colombia, 7 de la noche hora España. 14 de abril, ¿verdad? 14. 14, viernes 14, en 2 semanas. Habíamos Vale, dicho que cada 15 días íbamos a tener el encuentro. ok. Entonces, bueno, ya les estaremos compartiendo y gracias a todos por estar. Gracias, Rocío, como siempre, en los encuentros dejan el corazón nutrido, lleno, pleno. Gracias, gracias. Quizás añadir que esa serie de conversaciones van a hablar de esto de muerte y vida, vida y muerte, ¿no? Como que no son opuestos, sino amantes y descubrir lo que allí se da. Es como morir para vivir, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos habéis acompañado. Gracias por estar presentes, eh, por darnos, por encontrarnos y vamos a apapacharnos. Estoy ahora mismo viendo a Antonio y entre Antonio y yo siempre es el apapache, ese abrazo maravilloso. Así que un abrazo a todos los que estáis. Gracias, Tere. Y nos Todos los volvemos que a están aquí, encontrar. Nos volvemos a encontrar. Gracias, un abrazo. Feliz gracias. Semana Santa. Bendiciones para todos.